mi trabajo es hablar. No solamente en redes. Mi trabajo es hablar. Y cuando estamos en estos periodos, la comunicación se hace difícil. Entonces te pregunto, ¿sentís que no te entienden? ¿Sentís que esas ideas que expresás son mal interpretadas? ¿Que no se entiende lo que querés decir o lo que pensás? Pero no sos vos. Mercurio entra retrógrado este 18 de julio de 2025. Quédate, que te cuento todo lo que necesitas saber sobre esta retrogradación. Mercurio tiene mucha mala fama cuando está retrogradando. Demasiada. Y termina en conceptos muy banales como, uy, tengo ganas de llamar a mi ex, vuelve el pasado, problemas de conexiones, etcétera, etcétera. Lejos está de eso, hay que decirlo. Hay que desmitificar un poco esta situación. Mercurio retrógrado puede ser un buen aspecto si lo sabemos llevar, sobre todo por su duración. Mercurio retrógrado va a estar del 18 del 7 al 11 del 8. Si bien todo va a ir un poco más lento, todo nos hace pensarnos, es como nos hace revisar la comunicación, nos hace hacer como una revinculación con las cosas. Y como Mercurio es el que une los puntos, es como, che, todo esto que yo estoy mezclando, uniendo en mi vida, ¿tiene algún sentido? ¿Va hacia algún lado? Es como ese aspecto hay que pensar. Esto como a veces uno se choca contra una pared porque va y no para un segundo para mirar. Los aspectos y los mercurios retrógrados que suceden 3 veces al año nos hacen ir un poco más lento para volver sobre nuestros pasos, mirar dónde estamos yendo para no chocarnos contra una pared, ¿no? En estos puntos que nosotros estamos uniendo. Es como vamos por un camino, vamos un poco más lento para mirar y no darnos la cabeza contra la pared. Mercurio retrógrado tiene este beneficio, ¿no? Para cambiar el punto de vista si es necesario, si necesitamos reevaluar un montón de cosas. Es interesante cómo funciona, no siempre lo tenemos que ver como un aspecto negativo. Sí es una realidad que al tener a Saturno y a Neptuno retrógrados en Aries, hace más difícil la acción. Entonces tenemos 3 planetas que están retrogradando muy fuertes, muy pesados, con lo cual la acción se dificulta. El tomar acción y tener claridad puede llegar a ser un poco más difícil, lo que este Mercurio nos va a tratar de hacer que vayamos más lento de lo normal que por lo general en otras retrogradaciones que se dan en estos términos. También hay que tener en cuenta que esta retrogradación de Mercurio se da en Leo. Cómo nos expresamos, cómo manejamos el ego, cómo tenemos en claro nuestro posicionamiento en la vida, estos temas leoninos. Pero además, cada aspecto que sucede en el signo de Leo nos invita a una reevaluación, porque Leo es una energía que tiene que ver con el Sol y afecta de alguna forma a nuestros signos particulares. Yo soy de Virgo, tengo que revisar cómo estoy expresando mi energía virginiana. Si vos sos de Sagitario, si vos sos de Cáncer, tenés que pensar cómo estás expresando esta energía de Cáncer y así sucesivamente. Entonces, al estar Mercurio retrogradando, no importa en el signo que seas, te hace como repensarte desde tu propio signo cómo estás expresando estas energías. Mercurio en el momento culmine de su retrogradación va a ser un aspecto con Urano en Géminis, que entró en Géminis y va a estar por muchos años. Entonces es como un gran momento de pensar el futuro, pero desde ideas disruptivas. Y como no podemos de alguna manera accionar, por lo que les dije hace un rato, es un gran momento en donde estas 2 energías se juntan, hacen ahí un aspecto, lo tengo acá anotadito, donde nos puede dar revelaciones que parecen un poco caóticas, pero que detrás de eso hay como luz en el camino.
Pero al mismo tiempo estas ideas disruptivas pueden hacer de alguna manera que surjan a nivel individual todo un cambio de paradigma en nuestras vidas y a nivel social también. Que surjan nuevas caras a nivel social, de que digas, che, es por acá. Pero todo dentro de un poco caótico y confuso en la forma de comunicar. Este aspecto es muy interesante verlo, porque incluso es un aspecto que no se ve hace más de 85 años. Entonces hay generaciones que no entienden muy bien cómo hacer estas lecturas astrológicas de estas energías, ¿sí? Como para ponerlo sobre la mesa. Es muy interesante cómo de alguna manera esto va a empezar a manifestarse en lo social y en lo particular, bien digo, nos influye en la forma en cómo nos posicionamos en la vida social, sobre todo. Fue un poco difícil decirlo, pero se entendió, creo. Estamos bien, porque estamos con Mercurio retrógrado. Entonces, si ves este video y está como la comunicación ahí un poco que no me entendés, déjamelo en los comentarios también. Es como, che, no se te entendió esta vez. Y es por Mercurio, claramente. Él se ha justificado. Entonces nos va a poner a pensar Mercurio retrógrado durante mucho tiempo sobre revisar nuestros discursos, nuestras ideas. Nos va a hacer reencontrar con nuestras pasiones antiguas, ya sean creativas y ya sean de amores también. Pero sobre todo con esta faceta creativa, de ideas, de contenidos, si sos creador de contenido, va a ser muy interesante cómo se expresa ahí porque se da la retrogradación en Leo. Con lo cual, esta retrogradación es muy interesante porque nos hace replantear si la estrategia de marketing que tenemos para tu empresa, para tu contenido, para lo que querés expresar o el proyecto que tenés es la correcta. Entonces es el momento de revisar esto. ¿Qué más? Y esto me parece interesante, cómo la retrogradación se da en Leo, nos pone a revisar el autoestima real, si es impostado o no. Hay como un balance que se comienza a hacer ahí que me parece interesante entre lo que siento, si estoy muy subido al pony o no, básicamente, para ir trotando tranquilo, sin atropellar a nadie. A nivel social, como siempre digo, es donde más se notan las energías astrológicas. Y los conflictos por malos entendidos, por palabras fuera de lugar, por discursos de odio, se van a fortalecer un poco y tal vez podríamos presenciar algún retorno de situaciones o de conceptos o de cuestiones en la narrativa discursiva del pasado, que si bien ya vienen desde hace rato mostrándose como una energía de resistencia, tal vez ahora sean más notorias y mucha más gente tome conciencia de, ¿cómo decirlo?, de estas energías del mal, de estos conceptos negativos que aún no se han erradicado del mundo que va evolucionando, como que va a haber como esta dicotomía discursiva todo el tiempo. Incluso vamos a ver cómo de alguna forma se va a generar, tanto a nivel personal como social, muchos desencuentros entre las personas y el nivel de tolerancia a nivel social y personal con respecto al que piensa diferente, al que no está en el mismo lugar, al que ya no vibra como vibro yo. Entonces es importante tenerlo en cuenta en cómo este Mercurio va a trabajar sobre este impacto social y personal, en cómo nosotros nos vamos a posicionar en la vida, no solo desde nuestra expresión creativa y social y política, sino a en el nivel de tolerancia que vamos a tener con respecto a esta situación. Esta retrogradación, bien digo, esta retrogradación de Mercurio en Leo es una oportunidad real para hablar desde el alma y no desde ese personaje o esa personalidad que uno se crea para los avatares de la vida. Es un gran momento para hablar de alma a alma. Quédate con esto que me parece que es lo más interesante de esta retrogradación. Espero que este video te haya ayudado. Nos vemos en la próxima.